Amigos, un gusto como siempre poder saludarles. Bienvenidos a Justicia Electoral, a la semana un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hoy estaremos hablando de la importancia del Tribunal Electoral precisamente y le aprecio mucho que nos acompañe en esta ocasión aquí en el estudio a Jaime Talancón Martínez. Él es abogado electoral. ¿Cómo estás, Jaime? Bienvenido. Muchas gracias, Lupita. Muchas gracias por la invitación. Oye, pues para arrancar, si te parece bien, con esto que yo adelantaba en el programa, la importancia del Tribunal Electoral. ¿Por qué es importante? ¿Por qué debemos tener un Tribunal Electoral? Bueno, Lupita, te diría que el Tribunal Electoral en México tiene la peculiaridad de que es un tribunal constitucional. Para entender como sus dimensiones, tenemos que entender primero que la Constitución es ni más ni menos que la expresión jurídica de la democracia. Y en esa medida se hace falta mecanismos que garanticen no solo su permanencia, sino que garanticen que ninguna norma va a contravenir la Constitución. Y en ese sentido, este mecanismo pues, es el control constitucional. Y este control constitucional pues, es la función fundamental que tiene el Tribunal Electoral, ¿no? El tema de la justicia electoral es un tema que se desarrolla distinto a la justicia ordinaria, porque los plazos son distintos, son marcados, hay plazos fatales en la ley, en la Constitución. Acabamos de pasar una elección donde estaban en juego alrededor de 2.200 cargos públicos, mismos que tienen una fecha de vigencia, una fecha de inicio de funciones. En el caso de la Cámara de Diputados es el próximo 1 de septiembre. Entonces, la importancia de tener un tribunal especializado en materia electoral nos da, para empezar, pues, recorre los plazos, da una expedición de las sentencias y todo que nos permita que para el día 1 de septiembre, que es la primera fecha que tenemos en puerta, se hayan resuelto todos los medios de impugnación. Imagínate qué grave sería que el 1 de septiembre entraran los diputados y todavía estuvieran en pleito. Pendientes en pleito, por supuesto. Sí. Entonces, esa es la importancia de tener un tribunal especializado en la materia electoral. Ahora, seguramente, al igual que nuestros amigos del auditorio, habrás escuchado un spot que tiene el Tribunal Electoral. Me ha llamado mucho la atención porque dice que ojalá que toda la elección o todas las elecciones transcurrieran de una manera, pues, donde nadie se conformara, ¿no? Que todo el mundo fuera a votar, que se hiciera la jornada electoral y que todo el mundo quedara bien contento. Pero en México y en otras partes del mundo, pues, no es el caso. Es correcto. Te diría lo siguiente, yo creo que es parte de la evolución en la madurez democrática que tenemos como país. México es a diferencia incluso de muchas democracias más avanzadas, hay una especialización, una especificidad de los temas electorales extraordinaria. Yo creo que en ningún país hay tanta doctrina, tanta jurisprudencia, y tanta especialización en sí como en México, y eso se entiende pues, por la historia política de México, ¿no? De pasar de un partido hegemónico a la pluralidad, pues nos ha costado pues, toda esta creación de normas y profesionalización de órganos en la materia. Entonces, el tema de cómo se conciben las derrotas y los triunfos, pues también es parte de esta evolución democrática en la que sí considero hay mucho trabajo por hacer. En las elecciones es muy difícil, todo el mundo acepta la victoria, Sí. pero nadie acepta la derrota. Decía Felipe González, el expresidente español, habla de la aceptabilidad de la derrota como una condición necesaria de una democracia madura. Y señala el expresidente Felipe González que pues parte de la democracia es que es la incertidumbre, como una característica de la democracia es la incertidumbre, distinto a un régimen totalitario, Claro, donde sabemos hay mucha qué va a pasar, certeza ¿no? de qué va a pasar. Claro. Pero una democracia no. Y entonces lo que señala es que esta incertidumbre también obliga a los actores políticos a una reciprocidad a partir de aceptar las reglas. Y aceptar las reglas es la derrota.
¿no? A propósito de esto, de este argumento, también señala que la aceptabilidad de la derrota implica mucho trabajo de las autoridades, mucho trabajo institucional, porque la aceptabilidad de la derrota obliga a que las autoridades se ganen ese lugar, en la confiabilidad de los ciudadanos. Entonces no es de a gratis. El trabajo ahí del INE y el Tribunal Electoral es fundamental. Y creo que en ese sentido debemos estar tranquilos. Han hecho las autoridades electorales su trabajo y hay, francamente, bastante confiabilidad, ¿no? Ahora, estamos ya con el balón en la cancha del Tribunal Electoral. Ya pasó la jornada, ya pasaron las elecciones, estamos en el periodo de impugnación y tú decías, bueno, todo tiene plazos, todo tiene fechas. Estamos ahora en el periodo de impugnación. ¿Qué pasa en este periodo, Jaime? ¿Qué es lo que se ve? ¿Qué es lo que se revisa aquí en el tribunal? Bueno, a ver, ciertamente ya digamos que el balón está en la cancha del tribunal. Venimos de una elección muy interesante, pero también muy compleja porque además se operó en estas elecciones desde el órgano electoral bajo una nueva reforma, una reforma muy ambiciosa que cambió para acabar pronto la competencia federal en nacional del Instituto Nacional Electoral, con todas las implicaciones que ello tiene. Todas esas complejidades se traspasan también al Tribunal Electoral. Entonces, en esa medida se incrementaron los medios de impugnación. Hay unas cifras ahí espeluznantes de que de la última elección intermedia de 2009 se promovieron 1.500 medios de impugnación. Hoy acaba de informar el presidente del Tribunal Electoral, pues va para 15,000. A la fecha van más de 15,000 medios de impugnación. Entonces, bueno, eso es resultado de estos cambios, de estas reformas que hubo, ¿no? Que hace complejo todo el proceso. Debemos de preocuparnos cuando esto llega al tribunal, cuando llegan en esta cantidad tantos temas, o debemos de esperar que no sea a veces tan trivial el asunto, porque a veces uno pudiera pensar, bueno, eso pudo haberse resuelto de otra forma, ¿no? A ver, la judicialización de las elecciones tiene una acepción negativa, porque pues está relacionado a controversia, a lucha por una resolución. Yo lo vería desde un aspecto muy positivo, como un sinónimo también de pluralidad y competencia. El caso de Colima, 506 votos de diferencia. No es nada. Es 0.16% de diferencia. Pues vaya, creo que es normal y es normal porque incluso puede haber errores técnicos, errores humanos de por medio, en el caso concreto de Colima. Lo que sí creo, Lupita, es que sí tendría que haber una tendencia a que cada vez se judicialicen menos todas las elecciones, porque no es lo mismo ganar con 506 votos de diferencia que cuando hay una diferencia de 40,000 votos, ¿no? Sí. Y sí creo que, volviendo al tema de la madurez democrática que está todavía en proceso, pues hay una tendencia a querer impugnar todo, ni más ni menos. Si ahorita me preguntas, ¿qué se va a impugnar? Yo diría que casi todo. En este momento, pues, todas las diputaciones, no solo federales, locales, pues cualquiera de las otras gobernaturas, aunque la diferencia sea mayor, pues van a buscar impugnar por rebase de topes de campaña, con la intención de anular las elecciones y eso. Entonces, sí creo que hay que ver en los casos que se justifique como algo positivo, pero también ojalá haya un momento en que haya la aceptabilidad de la derrota. Pues ojalá que esto sucediera, pero yo creo que falta un buen camino por recorrer, ¿no? Porque la mayoría de los que contienden siempre se dicen ganadores. De hecho, cuando, por ejemplo, vemos en otra parte del mundo que hay elecciones y que alguien reconoce la derrota frente al oponente, nos quedamos asombrados y siempre lo estamos señalando y diciendo, mira, en tal lado, mira, en Estados Unidos, mira, en Gran Bretaña, en Reino Unido, en fin. Así es, así es. Yo sí creo que ese es un rubro pendiente en este país.
A mí sí me sorprende, si cuando uno analiza los problemas postelectorales que vivimos, por ejemplo, en el 2006, las intenciones de deslegitimar el trabajo de los órganos electorales. Porque además, he tenido la oportunidad de trabajar varias veces en lo que era el Instituto Federal Electoral. Y además me ha tocado ser litigante y me ha tocado estar también en el lado en el que a la hora de impugnar llegan los candidatos y dicen, es que me inflaron me inflaron, me llenaron de votos, embarazaron las urnas, etcétera, etcétera. Y entonces he tenido la perspectiva de los dos lados y en ambos casos tengo la certeza de que los resultados que arrojan los órganos electorales a nivel federal y a nivel local son los plasmados, porque deslegitimar el resultado de una elección no es deslegitimar el trabajo de los consejeros que en ese momento ocupan los consejos generales de esos órganos. Es deslegitimar el trabajo de miles de ciudadanos que conforme a un sorteo les tocó participar y que lo hicieron con mucho gusto y que revisaron en cada una de sus etapas el proceso. Adicionalmente, los partidos tienen representantes en todas las casillas, certifican toda la actuación que se lleva a cabo dentro de una casilla y adicionalmente en el caso del Instituto Nacional Electoral hay un servicio profesional electoral impresionante. Es gente que tiene muchos años especializándose, gente que ha llegado a donde está a través de méritos, todo. Entonces, es muy difícil, no se vale llegar a deslegitimar una elección con teorías de algoritmos, sí. ¿no? Entonces, bueno... Pero aquí el dato relevante es que a pesar de todo eso, hay rutas que pueden dirimir este problema, ¿no? Y además, rutas en las que la gente confía, los partidos confían, los políticos confían. Sí, por supuesto. Esa es la parte positiva que tenemos dentro del sistema electoral de nuestro país, que finalmente al Tribunal Electoral la gente acata sus resoluciones, que por cierto son definitivas, ¿no? Entonces, si bien es cierto, hay mucho jaloneo para pelearse las victorias electorales, la realidad es que al día de hoy, desde la creación del Tribunal Electoral como lo conocemos el día de hoy, desde el año 96, nadie ha puesto en tela de juicio las resoluciones del tribunal. Se acatan, como tú mencionabas, a lo mejor no les gustan, pero se acatan. A los que pierden nunca les gusta, pero se decíamos acatan, hace unos momentos. Y eso habla de que el Tribunal Electoral ha construido una legitimidad y ha construido una confianza en los ciudadanos de que verdaderamente analiza la legalidad de cada una de las elecciones y que lo que resuelve pues es la verdad histórica que hay detrás de cada proceso electoral, ¿no? Es decir, me puede no gustar, pero lo que se dice nunca se pone en tela de juicio. Así es. Decías tú también algo muy importante que me llama mucho la atención, que el tribunal ha marcado la ruta de la legislación. Llegan casos y con base en esos casos a veces se marca, ¿no? Bueno, si bien sí, a través de jurisprudencias, si bien la jurisprudencia es una fuente del derecho, la realidad es que en materia electoral la jurisprudencia juega un papel fundamental. Tanto leyes carentes de determinadas normas en materia electoral como normas obsoletas han sido subsanadas a partir de la jurisprudencia del Tribunal Electoral. Y además han marcado estas jurisprudencias y muchas sentencias del Tribunal Electoral la ruta para que posteriormente se transforman en una norma en la ley. Vamos a ver un ejemplo muy conocido, el caso de las Juanitas. Para quien no recuerde cómo era el famoso caso de las Juanitas, lo que hacían los partidos es que querían darle la vuelta a la obligación que tienen de cubrir una cuota de género en la lista de candidatos a diputados. Entonces, lo que hacían los partidos era pues, un fraude a la ley a partir de
en vez de, bueno, sí ponían como candidatos propietarios a una serie de mujeres, pero el suplente era la persona que verdaderamente querían que llegara a la Cámara de Diputados. De esta manera se cumplía el requisito a la hora de registrar las fórmulas de candidatos, el órgano electoral decía, sí está cumpliendo la cuota de género, pero una vez que llegaban a ocupar las curules, estas mujeres las obligaban a pedir licencia para que subieran los hombres. Por lo tanto, pues era se saboteaba la esencia de la cuota. Era una tranza. Es una trampa, por supuesto que es una trampa. Lo que pasó justamente es que inmersos en el proceso electoral, me parece que fue, no me recuerdo si fue en 2009, el Tribunal Electoral determina a través de una sentencia y a través de jurisprudencia que no se podía hacer eso y que todas las fórmulas de candidatos tendrían que ser del mismo género para evitar estas trampas. Por lo tanto, todas las candidaturas que fueran para una mujer, el propietario y suplente tendrían que ser para una mujer, y lo mismo con los hombres, ¿no? Porque finalmente la paridad de género puede ser de ambos lados. Entonces, ese es un ejemplo. Otro ejemplo fue cuando en 2009, a través de sus sentencias, el Tribunal Electoral determina el famoso PES, el Procedimiento Especializado Sancionador, que hoy está en las leyes y que hoy incluso es responsabilidad de una sala especializada del Tribunal Electoral. El famoso PES, surge la ruta del PES en una sentencia del Tribunal Electoral cuando había que buscar o dotar al Instituto Federal Electoral de una ruta para bajar campaña negativa en radio y televisión. Entonces, de ahí la importancia de la jurisprudencia como mecanismo que al final se transforma en legislación electoral. Entonces, has de jugar un papel muy importante en ese sentido. Ahora, las elecciones, nunca una elección es igual a otra. ¿El tribunal siempre tiene que estar aplicando criterios distintos para resolver? Sí, bueno, vaya, posiblemente los criterios que ya han sido muy explorados de otras elecciones, pues tienden a repetirse. Lo que sucede es que elección tras elección, y esto no es exclusivo de la materia electoral, en todo el derecho pues no se pueden abarcar todas las hipótesis posibles. O sea, las leyes pues marcan hipótesis generales, ¿no? Supuestos generales, pero como ninguna otra materia en materia electoral, elección tras elección se dan cosas nuevas. Sí. O sea, ahora, no hay un machote, ¿no? No hay un machote. Recuerdo cuando el problema era la promoción personalizada de los funcionarios públicos con recursos públicos. Cuando salían los gobernadores a promover su imagen, mismos gobernadores que iban a buscar ser candidatos, bueno, pues ahí había un factor de inequidad absoluto respecto de los otros aspirantes. Bueno, pues llegó el momento en que se legisló en las normas electorales que estaba prohibido la utilización de recursos públicos y además de la promoción personalizada de los servidores públicos. El uso de radio y televisión, llegamos a un momento en que había una compra indiscriminada de radio y televisión cuando todavía era el libre albedrío y acceso de los partidos políticos. Y se dieron también hay una serie de trampas, como promoverse en revistas. Entonces, una revista se promovía en la calle, pero de por medio había un contrato, de que era una promoción personalizada, no era una revista. Entonces, llegamos al punto de meter regulación también en eso. Entonces, así, y ahora estoy seguro con lo que pasó en las elecciones pasadas, que se va a buscar regular el tema de redes sociales. Porque hasta qué punto con los twitters de los famosos que manejan o tienen acceso a millones de personas, pues definir la línea entre la libertad de expresión y la línea entre cuando hay de por medio un contrato de compraventa, de publicidad en favor de un candidato o partido, ¿no? Entonces sí, permanentemente hay una evolución, ¿no? Sí, se están presentando nuevas hipótesis, ¿no? Claro. Oye, el caso del tribunal, ¿el tribunal qué hace? ¿Cuida nuestro voto? ¿Eso es lo que hace? Sí, por supuesto, sí cuida nuestro voto, pero sobre todo lo que hace es el garante de la legalidad y la constitucionalidad de todos los actos y resoluciones que llevan a cabo los órganos electorales, ¿no? Es decir,
la organización y calificación pues le toca a los institutos electorales en el Instituto Nacional y a los organismos públicos locales que hay en cada estado. El tribunal lo que hace precisamente es garantizar cuando se lleva, no actúa de oficio, cuando las personas consideran que ha sido atacado, agraviado alguno o violado en algunos de sus derechos políticos de votar o ser votado, pues lleva su caso al Tribunal Electoral y pues justamente vela porque las actuaciones se hayan llevado apegados a la legalidad, a la constitucional, y no solo de los órganos electorales, sino además de la actuación de los partidos, ¿no? Ahí está el juicio para la protección de los derechos de los ciudadanos, ¿no? Que tienen que estar apegados pues, todos los procesos internos de elección en los partidos políticos. Ahora, el Tribunal Electoral es la máxima instancia, ya no hay nadie más, es decir, si el tribunal decide a favor o en contra de alguna situación, ya se acata. Por supuesto. Volviendo al principio, eso es parte de lo positivo, tener un tribunal especializado en materia electoral, que además es un tribunal constitucional, garante de la legalidad y constitucionalidad de los actos y resoluciones electorales, pero además última instancia. El Tribunal Electoral tiene la supremacía de la materia electoral y es última instancia y sus resoluciones son inatacables. En su calidad, además de órgano constitucional, pues puede inaplicar leyes que vayan en contra de la Constitución. Ahora, calificar una elección, ¿a qué se refiere calificar una elección? ¿De qué se trata? Bueno, pues se trata de analizar que todas las etapas establecidas en las normas para llevar a cabo toda la organización electoral se llevó a cabo conformidad con la ley. Se instalaron las casillas donde tenían que ser, porque hay supuestos en los que hay supuestos en los que se podría anular una casilla si no está instalada donde debe de ser, que las personas que participaron en el conteo y recepción y conteo de votos pues son personas que cumplan los requisitos de imparcialidad y neutralidad que exige la ley, que pues el análisis de todas las condiciones que permitan garantizar que se expresó en determinada elección la voluntad del ciudadana por completo, ¿no? Entonces, insisto, esto lo hace primero el órgano electoral, es quien lleva a cabo todo este trabajo, pero ante la duda de alguno de los actores que participan en una elección, pues en última instancia el Tribunal Electoral sopesa las circunstancias planteadas y determina si en efecto se cumplieron con los márgenes de legalidad o no, y actuar en consecuencia. Claro. Hablabas del trabajo que se ha especializado en el Tribunal Electoral, que es un trabajo que ha llevado muchos años. Y hablabas también de las fechas, de los límites que debe haber. No se puede pasar, no pueden dar una calificación después de que se pasa la fecha. ¿Esto significa que trabajan a marchas forzadas? Sí, por supuesto. Por supuesto. Es sorprendente en el informe que daba el presidente del Tribunal Electoral ahora, que pese al incremento de 820%, se incrementaron los medios de impugnación entre 2009, que fue la elección intermedia, y ahora, casi 13,000 medios de impugnación más, y sin embargo, de esos hoy casi 15,000 medios de impugnación, reportaba el presidente del tribunal, prácticamente todos están resueltos y el resto están en etapa de instrucción. En el mismo informe señalaba el presidente que hay un promedio de 9 días de resolución. Francamente, son tiempos extraordinarios para la justicia electoral, que en la justicia ordinaria bajo ninguna circunstancia se ve esta expedición de sentencias y de resolución de temas, ¿no? Por supuesto, creo que ahí va a haber que entrar a analizar de qué manera se tiene que dotar al Tribunal Electoral de mayores mecanismos para hacerlo más expedito, porque cambia todo, cambian las leyes, se dota de mayores funciones, se crean nuevas leyes en las cuales tiene injerencia el Tribunal Electoral,
Pero al final el Tribunal Electoral funciona bajo una ley de hace 19 años, la ley de medios de 1996, que ya bien ha tenido cambios de forma, pero en esencia es la misma ley de medios. Y entonces bastante mérito tiene que el Tribunal Electoral siga expidiendo justicia electoral en tiempos récords. Ha ido evolucionando el trabajo del tribunal. La gente puede tener confianza en que cualquier impugnación que llegue, cualquier inconformidad de cualquier partido político se va a resolver con respeto a las leyes. Yo te diría que sí. Yo te diría que sí, e insisto, he tenido la oportunidad de tener la perspectiva como autoridad electoral en el Instituto Federal Electoral, pero también he tenido la oportunidad de tener la perspectiva como abogado litigante en materia electoral, y a mí no me cabe la menor duda de que la máxima que dice dame el hecho y yo te doy el derecho, el Tribunal Electoral la lleva a cabo a cabalidad. Cuando se le han planteado a través de muchos años al Tribunal Electoral casos de promoción anticipada, de precampaña, campaña, etcétera, cuando se le ha planteado rebase de topes de campaña, cuando se le ha planteado el manejo de recursos ilegales en una determinada campaña, cuando se le ha planteado el manejo de símbolos religiosos, que es un tema muy grave en las elecciones, el tribunal no ha titubeado. Ha actuado en consecuencia y ha anulado fulminantemente las elecciones que cumplen pues, una serie de características, ¿no? Tampoco es fácil, sí. También hay que entender eso. No es fácil acreditar las violaciones electorales, tiene una complejidad, pero cuando se ha hecho, el tribunal no ha titubeado, y yo sí creo que debemos tener la tranquilidad de que ha sido francamente neutral, objetivo y profesional en su resolución. En cuanto al trabajo del tribunal, Jaime, ¿qué dirías falta por hacer? ¿Cuáles serían los retos? ¿Qué es lo que ves tú? Bueno, el otro día escuchaba con mucho interés que se reavivó una vieja discusión sobre los mecanismos y la utilización de nuevas tecnologías en materia electoral. Esta discusión que se dio en la Sala Superior se retoma de un antecedente en la cual en el 2014, cuando el tribunal resuelve o desecha un juicio para la protección de los derechos políticos de un ciudadano, el tribunal desecha por la falta de firma autógrafa, lo cual es un requisito hoy conforme a la ley vigente, un requisito sine qua non para la procedencia de cualquier medio de impugnación. En ese entonces el magistrado Salvador Nava Gomar, de una manera por demás acertada y además acorde con el principio pro persona que desde 2011 se introdujo en la Constitución política, señalaba que era muy urgente, muy necesario que los legisladores empezaran a introducir en las leyes electorales, sobre todo la ley de medios, las nuevas tecnologías, porque no es posible que se esté cerrando el acceso a la justicia de un ciudadano por un tema de formalidad, como es la firma autógrafa. Y en ese sentido, la discusión reciente que tuvo la Sala Superior fue muy interesante porque todos los magistrados de la Sala Superior coincidían no solo en la importancia, sino además en el punto de vista de la mayoría de ellos, se cuentan pues, con los mecanismos no solo técnicos, sino también normativos para llevar a cabo este tipo de un juicio en línea, que el tema del juicio en línea, además tomando en cuenta que ya hay órganos similares jurisdiccionales, el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa ya lleva a cabo juicios en línea, el Consejo de la Judicatura ya tiene procesos propios de un juicio en línea, y es una tendencia. Entonces yo creo que por ahí tenemos, es un rubro pendiente que tiene que abordarse respecto al Tribunal Electoral. Muy bien. Jaime, ha sido un placer platicar contigo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Lupita. Encantado. Muchas gracias. Y muchas gracias también a usted por habernos seguido de nueva cuenta en el Tribunal Electoral, en este programa de Justicia Electoral a la Semana. En nombre de todos mis compañeros, le doy las gracias. Le deseo que la pase usted muy bien.
Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos.